complementario al valor agregado, más conocido como RCIVA. Este impuesto también, obviamente, como cualquiera de los otros impuestos, todo impuesto tiene que ser creado por una ley. Lo van a encontrar en lo que es la ley 843, su texto ordenado, y el decreto supremo 21.531, también el texto ordenado. ¿Sí? Bien. ¿Por qué se llama o por qué se dice que es un impuesto complementario al IVA? Se lo denomina así porque este es un impuesto que es supervisor o regulador del IVA. Se dice que es un impuesto supervisor o regulador del IVA porque de alguna manera los contribuyentes que son sujetos pasivos del EDC-IVA van a obligar o van a hacer que quienes son sujetos pasivos del IVA tengan que emitir la correspondiente factura y por ende al pago del impuesto. Obligan de cierta forma a quienes son sujetos del IVA a que tengan que facturar. Esa es la función del régimen complementario al valor agregado. ¿Sí? Este impuesto, que es complementario al valor agregado, básicamente nos va a gravar todos aquellos ingresos que sean provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores, ¿no? Entonces, es decir, aquellos ingresos de personas naturales y sucesiones indivisas que provengan de la inversión de capital, del trabajo o la combinación de ambos factores. ¿Cuál es el objeto de este impuesto? No sin antes hacer una pequeña encuesta con ustedes y decimos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes presentan facturas, ya sean ustedes o sus papás o alguien muy cercano a ustedes, que presentan facturas para descargar el RCI? ¿Cuántos presentan facturas o descargan facturas? Ninguno. No, Lice, nadie, creo. Por lo visto, nadie. O sea que cuando ustedes van de compras y les dicen, esto cuesta 50 pesos, pero sin factura te doy en 48, no la piensan dos veces. ¿Qué dicen? ¿Con factura o sin factura? Depende también del precio, licenciada. Pero si les dicen 50 pesos y te doy sin factura en 48, Creo que la mayoría siempre hizo eso. la mayoría va a optar, eso es bien cierto, si no utilizan las facturas, la mayoría va a optar por la compra sin factura, ¿no? Al final son 2, 3 pesos que te están rebajando, que tú en realidad no lo vas a utilizar si es que no descargas las facturas. Si dices, ah, bueno, es un papel que me van a dar y lo voy a botar, entonces prefiero comprar sin factura porque al final son 2 o 3 pesos que me van a entregar como rebaja, ¿no? Me van a dar como rebaja. Entonces, no se asusten, esa es una característica, si ustedes quieren, de todos aquellos que no descargan o no necesitan presentar las facturas como descarga, ¿no? ¿Qué hacemos mal? Sí, ¿por qué? Porque de alguna manera estamos mermando los ingresos de nuestra universidad al pedir las compras, al realizar las compras sin factura, porque recuerden que los ingresos para que ustedes estén estudiando, por ejemplo, en este momento, ¿de dónde sale? ¿Quién genera?
Los impuestos. Los impuestos, desde los impuestos van para pagar todo lo que ustedes en este momento están estudiando y toda la universidad. Sin embargo, la mayoría de ustedes, por la pequeña encuesta de todos los que tenemos aquí, más de 90 personas, ninguno pide factura. Entonces, ¿con qué quieren que sobreviva la universidad si no piden facturas? En realidad, licenciada, por ejemplo, yo, por ejemplo, pido facturas de cualquier cosa porque sé también que Impuestos ha sacado, creo, bueno, cada año hace unos sorteos, ¿no es cierto? Por lo que pides facturas y eso, y a veces puedes ganar alguna cosa. Uh-huh. Por eso mismo. Marco, sí, hacía sorteos, ¿no? Pero hoy ya no hay esos sorteos, hoy tenemos el REIVA. ¿Conoces del REIVA? No, no, Lice, no sabía todavía de eso. Ah, o sea, sigues pidiendo factura, pero no estás recuperando. Sí, sí, Lice, no sabía eso. Recién estoy, es que no, creo que Ok, no he entendido. para todos los que están acá y desconocen, por ejemplo, ¿ya? Ustedes por las compras que realizan, pero compras de facturación en línea, no las manuales por si acaso, ni las prevaloradas, pueden recuperar ustedes un 5% del valor de la compra que ustedes realizan, ¿no? El valor de recuperación. ¿Cómo pueden hacer eso? No necesariamente ustedes tienen que tener ingresos. Se dice, todas aquellas personas que tengan ingresos hasta 9,000 bolivianos pueden recuperar el valor de sus facturas registrándose en este REIVA. El REIVA no es un impuesto, por si acaso, es una devolución, más bien de un crédito que quienes se inscriban en ese registro no se consideran contribuyentes, es decir, no están obteniendo su NIT. Creo que ese es el miedo también de muchas personas. Dicen, no, me voy a inscribir y después no voy a poder salir de ahí. No, no les van a dar su NIT por si acaso, ¿no? Ustedes como personas naturales, como personas que todavía no tienen incluso ingresos como profesionales ni prestaciones de servicios, podrían declarar e inscribirse en el REIVA como si percibieran una mesada de sus papás. Finalmente sus papás les dan recursos. Entonces regístrense como mesada que les van a dar como ingresos y pues hagan su declaración. Lo único que necesitan para ello es entrar a la plataforma virtual del SIN, se registran, ahí les van a pedir información respecto a su número de carnet de identidad, a su cuenta bancaria y automáticamente tienen dos formas de recuperación de estas facturas, del valor de las facturas a través del REIVA. Uno es la automática, es decir, que no necesitan llenar ningún formulario, solo compran y automáticamente, como el sistema está en línea, se los va a llenar el sistema su formulario y directamente hasta el 10 de cada mes les van a abonar en sus cuentas bancarias el 5% del valor de sus compras. Y para aquellos que quieran llenar su formulario, también existe el registro manual, es decir, van a llenar sus facturitas de forma manual y deben enviarlo. Y después del 22, recién van a proceder al abono correspondiente en sus cuentas bancarias, ¿no? De estos importes. Entonces tienen esa otra forma, pero que es muy diferente por si acaso del EDC-IVA. Eso se llama el REIVA, que es la devolución del crédito para personas naturales cuyos ingresos sean menores a 9,000. Ahora, no quiere decir que ustedes tienen que tener sueldo. Por ejemplo, una ama de casa. Sabemos que las amas de casa no tienen una remuneración así efectiva, ¿no? Pero tienen, pues, ellas, el servicio que están prestando en la casa, incluso es mucho más duro muchas veces que el trabajo que realizamos en oficinas o en otros lugares, ¿no? Entonces, se supone que tienen valor. Esas amas de casa, por ejemplo, pueden registrarse también al REIVA, porque obviamente compran, y hagan un estimado de cuánto creen que vale su labor, los servicios que están prestando y consignen como ingresos. Eso no quiere decir que efectivamente tienen que percibir, sino estiman lo que vale esos servicios y con las compras que realizan, pues directamente les abonan a sus cuentas bancarias. ¿Ya? Perdón, licenciada, pero eso, como estaba diciendo, solamente todo es para las compras en línea, o sea, lo que ahora se ha habilitado. Sí, Por para todo lo ejemplo, que son compras en línea.
O sea, si quisiera, digamos, por ejemplo, a veces compro, no sé, tarjetas de crédito y nos dan la factura, entonces eso no serviría. No, las tarjetas de preimpresas no sirven, ¿ya? Las preimpresas no sirven para la compensación, las manuales tampoco sirven para la compensación y tampoco sirven todo lo que es servicios públicos, luz, agua, teléfono. El resto sí te sirven para las compensaciones respectivas. Ya, gracias, Lice. Dice, entonces el abono nos hacen directamente a nuestra cuenta bancaria. Sí, cuando te inscribas y tú no quieras llenar el formulario, porque a veces es moroso y tienes que emitir hasta el 10 de cada mes, tienes que llenar tu formulario, no necesitas inscribirte, tienes las dos opciones, ¿no? De que automáticamente el SIN te los registre, como está en línea, te lo va a abonar directamente a tu formulario, o en su caso tú optas por llenar tu formulario y presentas hasta el 10 de cada mes, y directamente eso te van a abonar a tu cuenta bancaria, ¿no? Ojo, aquí la diferencia es que no se considera contribuyente a esas personas, sino son beneficiarias que están recibiendo la devolución. De ninguna manera tienes NIT, o sea, el hecho de que te estés registrando ahí también existe esa susceptibilidad. Dices, no, es que estoy sacando NIT. No, no estás sacando NIT. Y dentro de las condicionantes también existe de que para ese tipo de devoluciones no va a haber fiscalizaciones, ¿no? Porque como se supone que ya está registrado en línea en el SIN, entonces automáticamente pueden proceder a la devolución respectiva. Normalmente ustedes, ¿no? Muchas veces van y se compran algunas cosas, entonces podrían pedir nomás la facturita y solicitar la devolución en el REIB. ¿Ya? Bien, vamos a continuar Le hice entonces. otra consultita. Adelante, Y Rolando. digamos, si voy al cine, ¿no? Me va a decir número de NIT. ¿Cuál le voy a dar? ¿Mi carnet? Tu carnet de identidad. Todas las facturas para este tipo de beneficiarios deben consignar su nombre y su número de carnet de identidad, porque se supone que tú no tienes ni Rolando. Ah, ya. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? Ya. Licenciada, Vamos una a... consulta. Dime, Cari. Una vez que nos inscribamos, por ejemplo, a SRZ IVA, sí o sí tenemos que presentar cada mes esas facturas. No, por eso, cuando tú te inscribas tienes las dos opciones. Tú eliges si quieres que automáticamente la administración tributaria te abone a tu formulario, te lo llene tu formulario internamente, te devuelvan, ellos capturan la información y te devuelven hasta el 10 a partir del 10 del mes siguiente. No necesitas presentar facturas, no necesitas llenar formularios, nada, solo inscribirte y actualizarlo anualmente tu registro. En diciembre tienes que actualizar. Pero también, si tú quieres, puedes optar por inscribir, llenar el formulario, llenas el formulario vos manualmente, pero en ese caso no te devuelven a partir del 10, te van a devolver a partir del 20, ¿no? De cada mes te van a devolver después del 20, perdón, después del 22, recién te van a devolver, del 25, perdón, te van a devolver recién, y todas estas devoluciones son dinero en efectivo, pero que son abonadas a las cuentas bancarias. Lice, una preguntita, entonces convendría el automático, ¿verdad? Claro, porque así no estás pendiente que hasta el 10 de cada mes, porque ojo, es hasta el 10 de cada mes, no hay que se traslada. Si cae, por ejemplo, si mi formulario 200 cae sábado, yo lo puedo presentar el lunes, en cambio en el REIVA no, porque se dice hasta el 10, independientemente qué día cae, es hasta el 10 solamente, no hay que se traslada al primer día siguiente porque es devolución, ¿no? Entonces, ahí yo les recomiendo, en tu caso, se inscriben y se olvidan, y lo que compran, pues automáticamente se va a ir a abonar. Y si ustedes tienen alguna duda, algún reclamo posteriormente, una vez que les abonen, tú puedes verificar entrando ahí con los códigos respectivos, puedes verificar qué facturas son las que te han devuelto. Y por ejemplo, podrías descubrir ahí, has comprado, no sé, has ido al cine, ¿ya?
y, qué sé yo, has pagado, no sé, pues digamos 100 pesos y de pronto cuando tú estás revisando después de que te han devuelto, porque tienes opción de revisar tu formulario en el automático también, revisas tu formulario y dices, ah, no, pues esta es mi factura de 100 del cine, no me la han abonado. Eso quiere decir que el cine no está reportando esa tu compra de 100 y tú puedes hacer el reclamo correspondiente ante el CIN de que tienes tu facturita y no te están abonando, porque existen empresas que te dan la factura y después no las declaran, ¿no? Esa podría ser la única posibilidad, digamos, de que no te devuelvan. Después, automáticamente todo te van a devolver. Dicen, y para inscribirnos ahí mediante internet, entrando a esa línea que nos dijo, cualquier hora y cualquier día se puede. En cualquier momento, las 24 horas, entras a la plataforma virtual, ahí encuentras el registro del REIVA y vas a poder registrarte. Ahí solamente tienes que tener, por si acaso, a la mano tu número de cuenta bancaria. Cuando es del Banco Unión, por ejemplo, si tienes cuenta en el Banco Unión, inmediatamente se hace la confirmación. Pero si tienes cuenta en otros bancos, te piden 24, 48 horas, creo que hacen la confirmación, porque ellos envían todavía información al banco, confirman de que realmente tú tienes una cuenta ahí. ¿No? Eso es la única forma que tarda, pero después en cualquier banco que tengas cuenta no necesitas abrir cuenta en el Banco Unión, por si acaso, ¿no? A veces uno dice, ah, es que tengo que abrir mi cuenta en el Banco Unión. No, no tienes que abrir tu cuenta en el Banco Unión. Automáticamente te va a generar el, el abono correspondiente. Ya, gracias, Lisa. Entonces dice, es indispensable tener una cuenta bancaria, ¿no? Eso sí, tienes que tener una cuenta bancaria, puede ser caja de ahorros, que es lo más conveniente para personas naturales, ¿no? En cualquier banco haces tu registro y tienes tu cuenta bancaria, que es imprescindible porque es la única forma en la que se puede realizar. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más? Creo que están perdiendo plata al no haberse inscrito al REIVA. Sí, Sí, dicen. Luis, la verdad no tenía Plata. conocimiento de eso. ¿Cómo no Dicen, ya van ese a Ray-Ban. saber? Dicen otra consulta, a ese Ray-Ban se puede inscribir mi papá, mi mamá, mis hermanos, quien sea. Tu mamá, por ejemplo, suponte que tu mamá no trabaja, ya es ama de casa, no sé si será o no será, pero suponte que tu mamá es ama de casa, Sí, ¿ya? Pero se supone que ella presta un servicio, ¿no ve? Porque trabaja en tu casa, si bien no se le paga, efectivamente, pero ella percibe un ingreso, una remuneración, incluso trabaja mucho más que el resto a veces, ¿no? Porque las labores de casa son mucho más duras. No sé si alguna vez ustedes se han quedado en su casa una semanita haciendo labores del hogar. sí, Lisa. Entonces, tienen ahí se asume una remuneración presunta, ¿no? Entonces, la mamá puede decir, no sé, yo asumo que lo que yo estoy trabajando, lo que yo me quedo a trabajar en la casa vale 5.000 bolivianos, entonces ella puede consignar como ingreso 5.000 bolivianos, ¿no? Y si el papá también, por más que trabaje, pero tiene un ingreso menor de 9.000 bolivianos, también puede efectuar el registro correspondiente. Entonces, tus hermanos también que están en el colegio, qué sé yo, reciben una mesada en el entendido de que, no sé, te dan para tu cine, para tu ropa, y tú digo, promedio, a mí me dan, qué sé yo, 500 bolivianos, entonces yo me puedo registrar con los 500 y lo que compre, exceptuando las excepciones que les he dicho, hacen también su abono directamente en la cuenta bancaria. Gracias, Lisa. Yo creo que están perdiendo plata, chicos. Mucho dinero, licenciada, mucho. Sí, Liz, estamos perdiendo mucho. ¿Ven? Todo el año pasado ya han perdido, porque eso está desde el año pasado, vigente. Como me decía Marcos, sí, antes había incentivos, ¿no? O sea, se sorteaban refrigeradores, lavadoras, artefactos, televisores,
varios equipos electrodomésticos se han sorteado y realmente han sido sorteos, no han sido dirigidos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, eso sí se ha suspendido, esos incentivos, pero ahora hay el REIVA. Perdón, Elise, Licenciada. ¿y esto del REIVA es para, o sea, es indefinido esto o es igual solamente por una cierta gestión? Por el momento lo que se está dando es, hay continuidad, lo único que les piden es que en el mes de diciembre debes actualizar tus datos, pero después, hasta donde conozco la norma, no hay fecha límite. Kevin, creo que querías decirme algo. Sí, licenciada, tengo una pregunta. Comprar productos, digamos, del mercado y todo eso, ¿afecta al Estado? Que comprar de un ¿Comprar productos de supermercado, dónde? digamos, del mercado o de algunas ferias, ¿afecta al Estado? ¿Me estás hablando de las ferias formales o informales? De las que se puede, digamos, los domingos, digamos, puede ser que la Calatayud está llena y comprar de ahí afecta tanto al Estado. Ya. Lo que pasa es que hay sectores del mercado formal, de las comerciantes formales, que están dentro de los regímenes especiales, ¿no? Como ser el régimen simplificado. Estos aportan al Estado. Obviamente muchos de ellos, muchas grandes empresas están mimetizados en estos regímenes especiales, ¿no? O sea, que aparecen como simplificados, por ejemplo, tiendas que deberían emitir factura. Están contribuyendo en menos, pero están contribuyendo. Lo que sí afecta al Estado, por ejemplo, son en esas ferias de contrabando. Ahí afecta al Estado, los ingresos del Estado, afecta a la industria, afecta afecta lo que son las fuentes laborales, ¿no? Porque muchas empresas están cerrando debido a que estos productos están ingresando a precios mucho más bajos. Y eso también es, pero circunstancial, ¿no? Porque la Argentina económicamente está muy, muy mal. Entonces, por ejemplo, nosotros irnos con $100 hacia la Argentina, compramos mucho más cosas de los que ellos generan esos ingresos, ¿no? Entonces está bastante deteriorada la economía de la Argentina y la nuestra está más sólida, entonces podemos comprar más cosas en la Argentina, mucho más económicas. Ok, bien, con ese paréntesis, pero vamos a dejarles entonces una tarea, a ver si se animan y hacemos la prueba un tiempito. Ahí el hecho de que se registren en el REIVA no quiere decir que sí o sí tienen que comprar, ¿no? Entonces hagan ustedes la prueba de registrarse y vamos a hacer para el llenado del formulario 110, hoy día es lunes, hasta el día miércoles, hasta el día jueves. Voy a llenar el formulario 110 con ustedes y vamos a tener facturas a su nombre con su número de carnet de identidad. Entonces, todas aquellas facturas, nosotros para el 110 nos sirven manuales, prevaloradas, todo nos sirve, ¿no? Pero para el REIVA solamente las que están en línea. Por ejemplo, no sé si, bueno, sin hacer propaganda en ningún supermercado, se han ido por algún supermercado y se han registrado, por ejemplo, las facturas si bien les dan físicamente, pero también les está llegando a su celular o a su correo, ¿no? Les está llegando facturas. Bueno, del consumo del agua, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí los bidones de agua, nos está llegando al celular la factura correspondiente, ¿no? Y esas facturas ya no necesitan presentarlas físicamente, automáticamente si se registran en el REIVA van a ir a cargarse a su formulario correspondiente para su devolución, ¿ya? Entonces vamos a hacer la prueba hasta el jueves, de aquí hasta el jueves, por favor compren todo lo que puedan, ya sean manuales, prevaloradas o cualquiera, para que también hagamos una simulación muy real y llenemos con la información que corresponda que ustedes hayan obtenido para sus declaraciones juradas. ¿De acuerdo? Sí, licenciada. Adelante, Dini. Todo claro, licenciada. Todo claro, perfecto. Bien, entonces continuamos con lo que es el régimen. Este es muy diferente del REIVA, por si acaso, ¿no? Este es el régimen complementario al IVA, el otro es el REIVA.
Este régimen complementario al valor agregado, hemos dicho, va a gravar los ingresos provenientes de lo que es la inversión de capital y el trabajo o la aplicación conjunta de ambos factores. ¿Cuál es el objeto de este impuesto o qué grava este impuesto? Este impuesto va a gravar aquellos ingresos que sean provenientes del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles. Fíjense que en el IVA no grababa nada de inmuebles, ¿no? Aquí estamos hablando que el alquiler, subalquiler u otra forma de los ingresos provenientes están alcanzados por el RCI, ¿no? Pero tiene una condicionante y nos dice, por si acaso, pero salvo sujetos alcanzados por el IVA. Esa es la condicionante, ¿no? Excepto sujetos alcanzados por el IVA. También nos dice el alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de bienes muebles. Aquí vamos a corregirlo directamente de cosas muebles. Derechos y concesiones. Pero también tiene la condicionante que nos dice salvo sujetos alcanzados por el IVA. Eso quiere decir que mientras no esté alcanzado por el IVA este contribuyente, va a pagar el RCI. El momento en que esté alcanzado por el IVA, deja de pagar el RCI, ¿sí? Automáticamente. También están alcanzados, nos dice en este grupo, son objeto, los ingresos provenientes de la colocación de capitales, ya sean estos intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso, ¿no? Proveniente de la inversión de aquellos. Pero también con esa condicionante que nos dice, ¿sí?, que no constituyan ingresos sujetos al IVA. Entonces, la condicionante siempre va, excepto sujetos pasivos del IVA. Esa es la gran condicionante para estos tres grupos. También nos dice, constituyen objeto del impuesto todos los sueldos, salarios, sobresueldos, horas extras, también nos dicen bonos, primas, premios y otros, ¿no? Y cualquier gratificación ordinaria o extraordinaria. Está alcanzado por el RCI. En este caso, no es necesario que nos digan excepto sujetos pasivos del IVA, porque aquí tenemos un agente de retención que nos retiene. En cambio, en estos otros tres, sí o sí tenemos que tener alquiler, NIT para realizar cualquiera de estas actividades. En cambio, aquí no tenemos ni tenemos un agente de retención, por lo tanto, ahí no hay esa condicionante, ¿no? También tenemos en este grupo aquellos ingresos que son generados como honorarios de directores y síndicos de sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, también los sueldos de socios de todo tipo de sociedad y el sueldo del único dueño.
parecerse así, pero si es el único dueño, él trabaja ahí, pues no, sí, se supone que trabaja, pero también tiene que pagar el RCIVA, que es muy diferente de lo que se llama sus rendimientos. Y finalmente también nos dice, van a estar grabados por el RCIVA todo otro ingreso de carácter habitual. Y con la condicionante, ¿no? No sujeto al IUE. Bien, un poco para explicar esta parte del objeto del impuesto, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a suponer que, a ver, decidimos alquilar nuestra casa, ¿sí? Vamos a suponer que el 1 de enero del 2022 decidimos alquilar nuestra casa, ¿no? O sea, realizar como actividad económica el alquiler de bienes inmuebles. Y tenemos la actividad que se llama renta de alquileres. Si yo tengo como actividad lo que es renta de alquileres, ¿tengo que facturar o no tengo que facturar? Sí. Sí, tengo que facturar, ¿sí? Y para facturar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar mi NIT, por si acaso, ¿sí? Tengo que tener mi NIT, si no, no voy a poder facturar y poder prestar el servicio de renta de alquileres. Si yo tengo renta de alquileres, ¿qué impuestos pago? ¿Qué impuestos pago por alquileres? IVA y el IT. Pago el IVA, pago el IT y el impuesto que acabamos de aprender. ¿Qué impuesto? IVA. RCIVA. RCIVA. Acabamos de ver RCIVA. Fíjense, este contribuyente no tiene IVA, ¿sí? Acá, cuando veíamos el objeto del impuesto, decía alquiler, subalquiler u otra Qué forma de ignorante es, así le explotación. envié. IO, que significa investigación operativa. A la mamá igual. Más pero... ignorante es esa señora, puta. No sé qué va a hacer el Kevin. Compañero, su micrófono. Yo no quiero ayudarle. Álvarez. Kevin. A ver, esos Compañeros de IO. ignorantes que han dicho quiénes son, apaguen su micrófono. ¿Cómo se van a insultar tan feo en público? Ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno que tiene renta de alquileres como actividad? Tiene que sacar su NID obligatoriamente y va a estar sujeto a los impuestos, el IVA, el IT y el RCIVA. El RCIVA, ¿por qué? Porque aquí dice alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles, salvo sujetos alcanzados por el IVA. En este momento, cuando estoy sacando mi NID, yo no tengo el IVA, por lo tanto, lo que voy a pagar es el RCIVA. Una de las características del RCIVA, por ejemplo, es que me sirve para compensar mis impuestos con todo tipo de gasto personal, ¿no? En el IVA hemos aprendido que para beneficiarnos del crédito fiscal tengo que cumplir 3 requisitos básicos para validar mi crédito fiscal. ¿Cuáles eran? Lucia, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Perdón? ¿Podrías repetir la pregunta? No la entendí. ¿Cuáles son los requisitos básicos para validar un crédito fiscal?
Eso hemos aprendido en el IVA. Requisitos para validar un crédito fiscal. Tener el documento original, ¿se acuerdan? ¿Qué más? No tener errores. No tener errores, pero a ver, tener el documento original, ¿qué más eran? Habían 3. Debe estar Sí, vinculado o relacionado a la actividad grabada. Que esté contabilizada. vinculada a la Que actividad. esté vinculada a la actividad y que esté debidamente contabilizada. ¿Se acuerdan? Son los 3 requisitos para validar. Acá en el RC-IVA no necesitan esas condiciones. Acá vamos a ver un poquito más adelante que nos sirve todas las facturas. Lo que vamos al cine, lo que vamos al estadio, a la discoteca, lo que nos vamos de parranda, todo nos sirve. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver que el RC-IVA nos sirve para todo. Podemos compensar con todo tipo de gasto personal. Vuelvo con el ejemplo. El 1 de enero hemos decidido alquilar. ¿Sí? Después ya tengo algo de dinero y digo, no quiero trabajar y mi dinero no quiero invertir, no quiero arriesgar por si acaso pierdo en alguna actividad, lo voy a meter al banco. ¿Sí? Entonces digo, voy a abrir mi segunda actividad. Esta renta de alquileres era mi primera actividad. ¿Sí? Sabemos que las personas naturales no tienen un límite para registrarse. Actividades. Yo puedo tener 1, 10, 100 actividades, no hay límite, ¿no? O sea, con mi mismo número de NID puedo tener N actividades. El número de NID es como el carnet de identidad, que no cambia, ¿no? ¿Puedo aumentar actividades? Sí, pero no va a cambiar mi número de NID. Entonces voy a abrir mi segunda actividad. Yo no quiero que me descuenten en el banco el RC-IVA, porque ustedes, bueno, los que han tenido oportunidad, cuando uno tiene una caja de ahorro o una cuenta en el banco y nos están abonando intereses, así sea de 5 pesos, nos descuentan el 13% correspondiente al RC-IVA. Entonces yo voy a decirles, aquí tengo mi número de NID y no quiero que me descuenten, ¿sí? Entonces voy a tener, abro mi actividad de intereses financieros. ¿Necesito NID? Sí, necesito NID para esta actividad. Entonces yo presento mi fotocopia de NID al banco, a la entidad financiera y ya no me van a descontar el RSI. Cuando yo tengo intereses financieros, ¿tengo que pagar el IVA o no? ¿Los intereses financieros están alcanzados por el IVA? No, Lisa. No están alcanzados. ¿Por el IT? Tampoco, Lisa. Tampoco está alcanzado. ¿Por el RSIVA? Sí, Lisa. Sí, porque hemos aprendido que la inversión de capital, los rendimientos están alcanzados por el RSIVA mientras no sean sujetos pasivos del IVA. Si aquí revisamos a qué son sujetos pasivos este contribuyente, no es sujeto pasivo del IVA. Por lo tanto, puede continuar con este RSIVA. Después vamos a ver y decimos, a ver, voy a abrir una tercera actividad y me voy a dedicar a vender ropa. Voy a dedicar a vender ropa. Entonces, abro mi tercera actividad. Abro mi tercera actividad que se va a llamar comercialización de prendas de vestir.
Comercialización de prendas de vestir, ¿sí? Para vender ropa tengo que tener NID o no, para tener mi boutique. Sí, Lisa. ¿Sí? Tengo que facturar. La comercialización de ropa está alcanzada por los impuestos, por lo tanto tengo que tener NID. ¿Qué impuestos pago? IVA y T. IVA y T, Lice. Voy a pagar el IVA, voy a pagar IT y voy a pagar IUE. IUE. Lo voy a hacer más visiblecito. Voy a pagar IUE. ¿Sí? Ah, fíjense, ¿qué decía aquí arriba? Puedes alquilar, vas a pagar el RCIVA salvo sujetos pasivos del IUE. Puedes tener intereses salvo sujetos pasivos del IUE. Por lo tanto, el momento en que yo tengo una actividad, porque es el mismo número de NID por si acaso, tengo una actividad que está sujeta al IUE, dejo de pagar el RCIVA. ¿Sí? Este impuesto dejo de pagarlo. Y ustedes me dirán, ah, qué bien, entonces ya no vamos a pagar impuestos. No, sino que estos ingresos por concepto de alquileres e intereses debemos consolidarlo cuando declaremos el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Sí? Debemos hacer esa consolidación dentro del IVA. Deja de pagar el RCIVA, pero por esos ingresos va a tener que pagar el IVA correspondiente. No sé si está con eso claro. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a suponer que yo tengo mi casa y decido darla en anticrético. ¿Sí? El 10 de octubre del 2021, yo abro mi primera actividad, que es contratos anticréticos. ¿Sí? Voy a dar mi casa en anticrético. Cuando yo tengo un contrato anticrético, pagan ambas personas por si acaso, ¿no? Tanto el dueño de casa como el anticrecista. Ya, así la norma prevé. En contratos anticréticos pagan ambos. ¿Por qué? Porque es una inversión de capital, ¿sí? Y además que una vez que los registre, me van a pedir que yo presente mi formulario trimestral y si yo quiero hacer el desgravame, me van a solicitar una copia de ese pago de impuestos. Por lo tanto, ¿tengo que tener NID o no? Sí, Lice. Sí, tengo que tener mi NID. Si yo doy mi casa en anticrético, tengo que tener mi NID. ¿Voy a pagar el IVA por el contrato anticrético? No, Lice. No, no se paga. ¿Pago el IT? Tampoco, Lice. Tampoco voy a pagar. ¿Pago el? RCIVA. Pago el RCIVA, ¿sí? Porque dice alquiler, subalquiler o cualquier forma de explotación de inmuebles. El contrato anticrético es una explotación de inmuebles. No pago IVA, no pago IT, pero sí tengo NID, por si acaso, pago el RCIVA contribuyentes directos, es decir, aquel que tiene NID, ¿sí? Después de este contrato anticrético, yo decido, supónganse, decido, termino la universidad y ya termino mi carrera de contaduría o de ingeniero financiero y decido trabajar como profesional independiente, ¿sí? Ya tengo mi NID, entonces abro como profesional independiente. Como profesional independiente, ¿tengo que tener NID o no? Sí, Lice. Sí, tengo que tener mi NID. Como profesional independiente, tengo que tener mi NID. ¿Qué impuestos pago? IVA, IT, IUE. Voy a pagar el IVA porque tengo que facturar, por si acaso, como profesional. Pago el IT y pago el IUE. IUE.
Hago el IUE por si acaso. Hago el IUE, que es el de profesional independiente. Y pago el IUE como profesional independiente. Ah, pero yo tenía un RCIVA. ¿Qué pasa con ese RCIVA? Se anula, Lisa, ya Ya no no se se paga. pagaría ese IVA. Se anula, dejo de pagar. Dejo de pagar ese RCIVA. ¿Por qué? Porque ya soy sujeto pasivo del IUE. En el momento en que soy sujeto pasivo del IUE, dejo de pagar el RCIVA. Y les voy a poner otro ejemplo. Voy a suponer que el 15 de junio del 2021 yo decido abrir mi NIT, voy a realizar una actividad económica y se me ocurre que voy a abrir mi restaurante. Voy a abrir mi restaurante y voy a vender comidas, se gana bien en comidas. Si yo tengo un restaurante, ¿tengo que tener NIT o no? Sí, Lice. Sí, Sí, tengo que Lisa. tener un NIT, tengo que sacar mi NIT para mi restaurante. ¿Qué impuestos pago? IVA, IVA, IT, IVE. Pago el IVA, porque tengo que facturar. Pago el IT y ¿qué más pago? IVE. El IUE, Lisa. Pago el IUE con registros contables. ¿Sí? Hasta ahí no hay donde perderse. Abierto mi restaurante, tengo que facturar, pago el IVA, pago el IT y voy a pagar mi impuesto anual, que es el impuesto a las utilidades de las empresas. Bien, después yo decido y digo, lo voy a alquilar mi casa. Decido alquilar mi casa. ¿Sí? Entonces, registro como segunda actividad, renta de alquileres. Registro como segunda actividad la renta de alquileres. Por la renta de alquileres, ¿tengo que tener NIT o no? Sí, Lice. Sí, obviamente que Sí, sí, Lice. tengo que tener mi NIT. Y como ya tengo mi NIT, lo único que yo abro, fíjense aquí, estoy abriendo mi segunda actividad bajo el mismo número. Por la renta de alquileres, ¿qué impuestos tengo que pagar? IVA, IT. IVA, Pago el IVA, IT pago el IT. y el RCIVA. A ver, Ya no se pagaría ese IVA, Lice. ¿qué dice aquí? Alquiler, subalquiler u otra forma de explotación, salvo sujetos alcanzados al IUE. En este caso, yo para este ejemplo, ¿soy o no soy sujeto alcanzado por el IUE? Sí, es sujeto. Por lo Sí, tanto, eso. Ya no Se se pagaría ese anularía, IVA. ¿no? ya no se paga el RCIVA. Los ingresos que va a tener que pagar, ¿sí? En este caso específico, ya no paga el RCIVA. Va a tener que consolidar sus ingresos en el IUE. ¿Por qué? Porque ya es sujeto pasivo. No puede estar alcanzado por el RCIVA. ¿Sí? Entonces, estos ingresos va a tener que consolidarlos en el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Está claro hasta acá? Sí, Lice. Sí, Lice. Ya. Sí, Lice. Les voy a complicar un poquitito y vamos a incorporar, digo, yo tengo mi restaurante, perfecto, está alquilada mi casa y me ofrecen un trabajo. Yo he terminado mi carrera y no me dicen que sea como profesional, me dicen, vete a trabajar a esta empresa y te vamos a pagar muy bien. Entonces yo por ganar experiencia, porque me van a pagar muy bien, voy a trabajar. Pero ojo, voy a trabajar como dependiente, es decir, voy a estar en su planilla de sueldos. ¿Sí? Si yo trabajo y soy dependiente, ¿necesito tener NIT? No. No, Lice. No. ¿Necesito abrir otra actividad? No. No, sí. No, No, Lice. porque este es un dependiente.
Los que están en planillas de sueldo son personal dependiente, es decir, no necesitan abrir su actividad, ¿sí? Y va a trabajar, va a percibir un sueldo. ¿Necesita tener NIT? No. No, Lice. No. Si ya tiene su NIT, ¿qué pasa? No pasa nada, porque no es incompatible que yo tenga mi restaurante, he puesto gente a trabajar, tengo mis alquileres, está alquilado ahí, solamente cobro, no necesito tener NIT, por si acaso, como sueldo, como dependiente. ¿Por qué? Porque mi empleador va a hacer las veces de agente de retención, ¿sí? Va a hacer las veces de agente de retención. Como dependiente pago el IVA. No, Lice. No, No, porque estoy en la planilla de sueldos, no pago el IVA, no tengo que facturar. ¿Pago el ITE? Tampoco, Lice. Tampoco, Lice. Tampoco voy a pagar. ¿Sí? Acá, a pesar de que soy IUE, este RCIVA es muy distinto del que hemos visto anteriormente, porque los RCIVAs que hemos visto eran sujetos pasivos con NIT. En cambio, este es el caso del RCIVA dependientes, es decir, que trabaja en una empresa, está en la planilla de sueldos, que es muy diferente de este RCIVA que hemos visto que tenía que tener NIT. Cuando tiene que tener NIT, su actividad, ahí elegimos y decimos, excepto sujetos pasivos del IUE, y apenas sea sujeto pasivo, dejo de pagar el RCIVA. En cambio, aquí como dependiente yo puedo tener otras actividades como dependiente, pero no tengo NIT, ojo, no facturo, no pago ni IVA ni TE, sino la empresa va a ser, donde yo estoy trabajando, el agente de retención, ¿sí? Va a ser agente de retención. Entonces, ¿qué va a hacer? No le puedo decir, no, ¿sabe qué? Yo tengo mi NIT y no me facture, no me descuente porque yo me voy a declarar, no, porque los dependientes, sus empleadores están obligados a llenar la planilla tributaria y efectuar los descuentos que correspondan. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Este RCIVA es muy diferente del RCIVA contribuyente directo que hemos visto con NIT. Aquí no tiene NIT, ojo. Este contribuyente no tiene NIT. Y aquí hay un agente de retención que es el empleador. Bien, para Lice, terminar con un ¿y el ejemplo. formulario que se llena del RCIVA? Perdón, si me repites. Lice, ¿el formulario que se llena del RCIVA es lo mismo tanto para dependientes como para independientes, para los que tienen NIT? No, los que tienen NIT, vamos a hacer el cálculo para cada uno de ellos, ¿no? Los que tienen NIT acá llenan el formulario 610 y presentan facturas en el formulario 110. En cambio, los que son dependientes, por si acaso ellos no llenan el formulario, pero sí sus empleadores llenan el 608, pero no el dependiente, ¿no? Y presentan el formulario 110. Son dos impuestos, dos formularios distintos. Ya, gracias, Lice. Ya. Vamos a suponer que tienen plata, no quieren trabajar, no quieren arriesgar sus recursos. ¿Y cuál es la mejor forma de no arriesgar mis recursos? Tengo plata y no quiero arriesgar. ¿Cuál es la mejor forma? ¿En qué puedo invertir? A ver, si no quiero trabajar, tengo plata, no quiero arriesgar mi plata, por si acaso pierdo. ¿Cuál es la mejor forma de obtener rendimientos? Sería abrir un... tal vez depositarlo al banco. Depositando. Depositarlo al banco. Correcto, depositarlo al banco. ¿Sí?
Si ustedes han visto, si es que no tienen cuentas de sus papás o alguien, cuando uno deposita plata en el banco y tiene caja de ahorros, así gane 5 pesos, siempre nos descuentan el RCI, ¿sí? Porque los intereses están alcanzados por el RCI. Si yo tengo plata y no quiero que me descuenten, ¿qué puedo hacer? Puedo registrarme en el SIM, abrir una primera actividad, y yo, aquí mucho cuidado, que cuando me registre, haga consignar intereses financieros, por si acaso. Los intereses financieros, ¿no? Voy a obtener, y he dicho que no quiero que me descuenten el RCI contribuyente directo, por lo tanto yo voy a sacar mi NIP respectivo, ¿sí? Voy a sacar mi NIP correspondiente y mi primera actividad es renta de alquileres. Por mis intereses financieros, ¿pago el IVA? No, Liz. No. No pago, no facturo. ¿Pago el IT? No, Liz. Tampoco, los intereses financieros no están alcanzados. ¿Qué pago? El RCI. Pago el RCI contribuyente directo. ¿Sí? Porque tengo NIT. Entonces, ¿qué hago? Saco mi NIT, no me hago grabar por si acaso con el IVA ni con el IT, solamente con el RCI y voy al banco y le dejo una fotito de mi NIT. Le digo, señores, esta es mi NIT y ya no pueden descontarles el RCI. ¿Qué significa? Que yo en mi declaración jurada trimestral voy a declarar esos ingresos y voy a poder compensar con todo tipo de facturas. ¿Sí? Bien. Y finalmente yo digo, voy a abrir mi segunda actividad. Ya me he cansado y digo, quiero tener mi segunda actividad. Me voy a dedicar a ver prestación de servicios. Voy a abrir, digamos, voy a abrir un gym ya. Y prestación de servicios, mi gym. Si yo tengo mi gym, ¿tengo que tener NIT o no? Sí, Liz. Sí, tengo que tener mi sí. NIT, es una prestación de servicios. ¿Qué impuestos pago? IVA e IT. Pago el IVA. Esta mi compu está maluca. Pago el IVA, pago el IT y pago IUE, dice. pago IUE. El IVA. Por el GIM tengo que pagar IUE. ¿Qué pasa con el RCIVA? Se anula. Se anula, dejo de pagar. El momento en que abro mi segunda actividad, dejo de pagar el RCIVA y estos ingresos que estoy teniendo los voy a declarar en el IUE. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un depósito bancario, entonces pueden sacar su NIDA y tengan mucho cuidado que solo les graben con el RCIVA y pueden descontar y declarar en el RCIVA trimestral. Bien, ¿queda claro todo lo del objeto del impuesto? ¿Cómo pagaría el IVA el gimnasio, licenciada? Con registros ¿Contrataría un contables. contador? Tiene que ser ya. contabilidad. Gracias. ¿Queda claro? Bien. Sí, Liz. ¿Quiénes son los sujetos pasivos para el RCIVA? Los sujetos pasivos para el RCIVA, ojo, solo son personas naturales y sucesiones indivisas. No grava el RCIVA personas jurídicas. Lo único que cuando hablamos de personas jurídicas estamos hablando de agentes de retención, pero en realidad quien paga es el dependiente, es la persona natural. Entonces el RCIVA únicamente grava personas naturales y sucesiones indivisas. Jamás grava a personas jurídicas. ¿No? Entonces únicamente están alcanzadas las personas naturales y las sucesiones indivisas. ¿Ya?
Bien, señores, me queda poco tiempo. Si yo entro a hacer el cálculo ya, porque tengo que empezar para ejemplificando con la base de cálculo, no voy a alcanzar a terminar y lo vamos a cortar, entonces vamos a continuar el día miércoles, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta. Ninguna. Listo, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles. Hasta luego, Lice. Hasta el miércoles. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego, muchas gracias.